Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando esto les pueda resultar de valor. Comentar también que los productos ofertados por Equity Latam, contratos por diferencias, CFDs, se trata de productos comercializados en el mercado extrabursátil over the counter y se trata de instrumentos altamente especulativos considerados de alto riesgo debido a que utilizan un considerable apalancamiento. Por lo tanto, para poder operarlos se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento de mercado y de trading suficiente para poder hacer una gestión asertiva. Equity Latam y Equity Group brindan diversas herramientas de educación para precisamente dar este acompañamiento y brindar esta información a las personas interesadas que quieran trabajar y operar con el broker. ¿Vale? Vamos a comenzar con la revisión del día de hoy. Vamos a ver un poquito el calendario económico, también calendario de reportes y actualizar pues algunos temas de precios para ver cómo se han impactado o cómo se han desarrollado diversos mercados eh, en las diferentes vertientes, ¿no? Empezando con el calendario económico, el día de hoy, miércoles 23 de julio, se presentaron datos de vivienda en Estados Unidos de América y vemos dentro de lo que más destaca, pues es una caída en la variación mensual en lo que sería ventas de casas existentes, ¿no? O casas habitadas, lo que implicaría, hay dos métricas en lo que sería venta de viviendas, que sería casas ya construidas que realizan compraventa y que van pasando de propietario a propietario, o lo que sería ventas de casas nuevas, ¿no? Lo que implicaría pues desarrollos inmobiliarios nuevos prácticamente y obviamente ya en la profundidad, pues estos dos indicadores tienen una correlación muy amplia, pero generalmente pues sí se le da cierto foco a lo que sería las viviendas ya habitadas, ¿no? Por lo que implica todo el tema de hipotecas y toda la relación con el mercado crediticio en el sector inmobiliario para pues tener una visión de cómo se ha desempeñado el sector. Entonces, en lo que respecta a lo que serían estas ventas de viviendas existentes, cayó el índice o el indicador en menos 2.7%, lo que sería pues un dato considerable por debajo de lo que fue el dato previo, que se encontraba en un incremento ligero del 1%. Y aquí vemos cómo pues la variación viene a ser importante, no tanto sustancial, pero sí importante en lo que respecta de la evaluación de junio a julio. Y sobre todo, pues vamos a analizar lo que sería como tal indicador de ventas existentes, ¿no? Ventas de viviendas existentes en el gráfico para que podamos observar cómo se ha desempeñado en los últimos 10 años este, esta métrica, ¿no? Que la unidad de medida pues se realiza en millones de unidades y en este momento pues se va hacia un 3.93 millones, que aquí vemos la ligera caída del 2.3% aproximadamente, 2.7%, y que podemos observar sobre todo que se encuentra en un piso importante en donde claramente eh, estas ventas de viviendas existentes pues han tenido una disminución importante. Entonces puede ser una cita de un artículo que nos muestra la CNBC en una declaración de Lawrence Jones, economista en jefe de la NIR, en donde menciona que las altas tasas hipotecarias están provocando que las ventas de viviendas se mantengan estancadas en mínimos cíclicos. La parte que menciona en la declaración Lawrence Yun se refiere a este mínimo, ¿no? Este mínimo estructural, mínimo cíclico, como lo menciona dentro de esta declaración. Y obviamente, pues es un nivel en donde claramente hay un cierto estancamiento, ¿no? Para lo que sería la adquisición de nuevas viviendas. Este estancamiento puede venir de diversas vertientes. En este momento lo que se le está dando más peso
es a las tasas hipotecarias que actualmente voy a colocar de fondo. Estoy usando la fuente TradingView que ustedes están viendo en pantalla y voy a colocar de fondo lo que sería el índice de el promedio de tasas hipotecarias a 30 años, ¿no? La que se utiliza como referencia para lo que sea el brindar este tipo de créditos de largo plazo, que nos da el Federal Reserve Bank de San Luis, Fed Economics, en donde podemos observar que efectivamente en los últimos 10 años, en la evaluación que vemos por aquí, pues ese indicador de tipos de interés como referencia dentro de la industria inmobiliaria o el sector hipotecario, o perdón, el sector inmobiliario, todo lo que implica, ¿no? Toda esta línea sectorial. Vemos que se encuentra en máximos históricos actualmente en la revisión del 17 de julio, la última actualización, pues la tasa se encuentra en 6.75% y efectivamente el artículo explica muy bien que la oscilación que ha venido en los últimos meses, pues ha alcanzado niveles altos el 7%, un poco más, y en niveles bajos el 6.6% aproximadamente, lo que se encuentra oscilando en lo que sería este rango, ¿no? Que en el promedio se encuentra muy cerca del 6.8%, 6.9% que podemos ver por aquí. Entonces, esto es relevante debido a lo que implicaría pues toda esta visión, eh, sobre todo de riesgo, desde lo que sería el tema de política comercial, lo que pudiera impactar no solo en la parte de repunte inflacionario, pero sobre todo la parte de contención de la inflación que esto implicaría, porque definitivamente está ligado. Esto es como lo drástico eh, que constantemente estamos evaluando en el aspecto de que cualquier riesgo en la economía real que implique un, un mantenimiento en los tipos de interés de referencia a niveles elevados o incluso un repunte, por muy ligero que sea, al alza por toda esta coyuntura económica y por toda esta incertidumbre, pues definitivamente impactaría a muchas industrias, siendo una de las más relevantes, pues la industria inmobiliaria o el sector inmobiliario, y en consecuencia, pues un sector que ocupa un gran porcentaje del PIB global, bueno, más bien del PIB en Estados Unidos de América, pero me refiero al PIB en las diferentes naciones alrededor del mundo. Hemos comentado varias veces que el sector inmobiliario alrededor de los diferentes países pues, generalmente ocupa un, un nivel importante en la ponderación, ¿no? Entonces, esto nos habla un poquito de lo que constantemente pues estamos evaluando en lo delicado que implica pues estos temas de la industria inmobiliaria en Estados Unidos y en otras naciones del mundo. Y sobre todo, pues esto lo puede hacer un poco más gráfico, ¿no? Lo que está pasando en estos momentos. Entonces, en resumen, ¿qué está sucediendo? Las ventas de viviendas, ya sean nuevos desarrollos o viviendas existentes, pues se encuentran estancadas, visto por lo que sería este tipo de indicadores que vemos por aquí. Y esto pues está muy vinculado a lo que sería pues todo este marco de incertidumbre que se refleja ya en los tipos de interés en donde la Reserva Federal pues ha sido muy enfática, su principal mandato es en la contención de la inflación, como mandato complementario está el pleno empleo y una economía pues fortalecida, y por lo tanto pues aquí podemos ver cómo no se puede simplemente bajar los tipos de interés porque sí, porque esto generaría una consecuencia económica que probablemente si no se toma con el peso que se debiera, pues implicaría mayores problemáticas en la economía estadounidense y en las economías alrededor del mundo y por lo tanto también podemos ver cómo el tema de política comercial pues no se puede tomar a la ligera porque en lugar de estar haciendo un bien tanto Estados Unidos como la economía global, pues se está poniendo en riesgos cada vez mayores lo que sería pues una estabilidad generalizada, ¿no? Por la retórica de que se regrese la preponderancia
o liderazgo global a Estados Unidos de América. Esto es algo muy cuestionable y que si existiera y que si hubiese una posibilidad de que esto fuera cierto, no lo veríamos en el corto plazo, se vería en el largo plazo, porque toda esa repatriación de empresas estadounidenses que se encuentran geolocalizadas en otros países alrededor del mundo, principalmente el factor de economías de escala, que implica una disminución en los costos para un aumento en los rendimientos y utilidades de las propias compañías estadounidenses, una repatriación donde a través de esta política comercial regrese estas empresas a Estados Unidos de América, pues implicaría un tiempo muy prolongado, ¿no? Muy, muy largo, porque no es fácil llevar una máquina de ensamble, por ejemplo, del sector automotriz, de un país a otro. No es tan sencillo, hay muchas implicaciones en costos y sobre todo implicaciones legales, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues muchas empresas no van a estar dispuestas a sacrificar los márgenes de ganancia, el costo operativo, porque definitivamente pues el costo de producción en Estados Unidos es mucho más elevado, ¿no? En lo que sería en comparación con otros países. Entonces, eh, son temas en donde el punto que quisiera llegar es que la línea de riesgo es muy delgada para lo que se está buscando, ¿no? En cuanto a que esto pueda tener un impacto en la economía real relevante o que realmente se pueda generar un beneficio, ¿no? Tanto para Estados Unidos como para el mundo. Entonces, esto ha sido muy criticado desde diversas vertientes para lo que sería el gobierno estadounidense, en este caso liderado por el presidente Donald Trump, y pues este tipo de indicadores menciona o nos permite evaluar y observar a una mayor medida qué está pasando ya en la consecuencia para lo que serían las diversas industrias, ¿no? Entonces, quería detenerme un poco en estos indicadores el día de hoy porque generalmente pues sí los vamos evaluando, pero no les damos como el espacio pertinente y en esta ocasión, en esta emisión, pues quería pues darle un poquito más de foco, ¿no? Aprovechando también pues la información que nos brinda el portal CNBC que me parece muy interesante. Entonces, vamos a continuar con lo que sería el calendario económico. Vemos que en el tema igual el día de hoy, los inventarios de petróleo crudo muestran un decremento, una disminución en los inventarios. Esto, como saben, implica un probable aumento en la demanda o probable problema en cuanto a la producción que genera cierta escasez y por lo tanto los inventarios tienen cierta disminución y por lo tanto, eh, sea cual sea el argumento, vamos a ver el impacto en la referencia principalmente del WTI. El día de hoy, en contrario a lo que diría pues la teoría que veríamos un incremento en el precio, vamos a ponerlo por acá, por mayor demanda o por menor oferta. En el caso de las referencias de petróleo, WTI estadounidense y la referencia del Brent, Europa y Medio Oriente, Sudeste Asiático, etcétera, pues vemos que las referencias están disminuyendo, ¿no? En ambos casos cayendo un menos 0,5% aproximadamente, manteniendo la estructura decreciente que vemos por aquí de una forma bastante clara, que sería la directriz bajista que en ambos casos pues ha sido respetada en las diferentes estructuras y también manteniendo por otro lado lo que sería el soporte estructural de mediano plazo cercano a los $65 por barril en el WTI y cercano a los eh, $68 por barril en la referencia del Brent, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué sería? Pues prácticamente porque prepondera la incertidumbre en las referencias de petróleo, lo hemos comentado en múltiples ocasiones, debido a que, por un lado, pues el quiebre estructural en la parte baja, en la zona de piso, pues resulta un tanto inviable porque hemos visto que el tema geopolítico y bélico, tanto en Medio Oriente como en el conflicto ruso-ucraniano, en cualquier momento pues despierta y esto genera impulsos al alza en los precios
Por lo tanto, pues no tiene mucho sentido que exista un rompimiento estructural a la baja, a menos que se hable pues de una paz, de un acuerdo de paz total, ¿no? Completamente formal e incluso pues con ciertos acuerdos firmados, eso por el lado de incertidumbre, y por otro lado, pues a menos que también pues el tema de política comercial, que sería como el foco principalmente en estos momentos, implique un riesgo de desaceleración global o de recesión global, y esto pues pueda justificar que el mercado empiece a descontar un impacto en la demanda, obviamente pues una disminución gradual de la demanda global, por lo que implicaría pues un impacto en la economía real, ¿no? Prácticamente un impacto, repito, de desaceleración global o de recesión en ciertas naciones importantes, y por lo tanto, pues eso tampoco ha pasado, ¿no? Al final, en ambos casos, tanto el factor geopolítico como el factor económico, pues existe mucha incertidumbre, no tenemos nada claro, y el petróleo pues se está manteniendo en este pequeño rango muy pequeño de lateralidad, precisamente por no saber, por no reconocer cuál sería la expectativa o el escenario un tanto más probable, ¿no? Entonces, hablando de esta parte, voy a poner aquí de fondo los índices estadounidenses, que en este caso pues mantienen nuevamente, tratando de romper máximos históricos en lo que sería el Standard and Poor's 500, el Dow Jones y el Nasdaq. Eh, en este caso, pues en los tres casos, teniendo ligeros incrementos, el Nasdaq por ahí un poco con ligeros decrementos, pero en general pues están teniendo un buen desempeño. Aquí comentar que una de hablando de las noticias precisamente económicas que se han actualizado en estos días, es un acuerdo, de Estados Unidos con Japón, ya fue anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en donde, cito a CNBC, nos menciona que hay una gran noticia en materia arancelaria, ¿no? El presidente Donald Trump anunció el martes lo que denominó un acuerdo comercial masivo con Japón. Como parte, del acuerdo, Trump declaró en una publicación de Truth Social que habrá aranceles recíprocos del 15%. eh, en este caso pues, sería para las importaciones japonesas. Habría nada más que corroborar si Japón también tendría un 15% de las importaciones estadounidenses, solo para tenerlo un poco más claro, no lo especifica aquí el artículo, pero sigo con la cita. Eh, Se mencionó que habrá aranceles recíprocos del 15% sobre los productos japoneses. Ah, no, sí, aquí sería sobre los productos japoneses nada más. Sería el acuerdo, ¿no? El beneficio, una disminución arancelaria a lo que se estaba planteando. Y que Japón invertirá 550.000 millones de dólares en Estados Unidos de América. El presidente afirmó en la publicación de que se trata quizá del acuerdo más grande jamás alcanzado. La noticia llega antes de la fecha límite del 1 de agosto, fijada por la Casa Blanca, para que los socios comerciales de Estados Unidos comiencen a pagar los elevados aranceles de Trump. Listo. Entonces, esto pues el mercado en Estados Unidos de América lo está tomando como optimista, con un sentimiento de mercado optimista, como podemos apreciar. En el caso el rendimiento de los bonos del Tesoro, pues está subiendo un 1% aproximadamente, mantuvo, de hecho, entre el día de ayer y hoy, el nivel de retroceso de Fibonacci de 50 puntos que vemos por acá, y al final, pues los rendimientos en los bonos del tesoro no lo ven como con tanto optimismo, ¿no? No hay como mucha claridad. Y destacar que al final sí va a haber una imposición arancelaria del 15% para Japón. ¿El beneficio cuál es? Pues una disminución de lo que era un arancel mucho más elevado, pero al final hay una imposición arancelaria que en algún momento pues tendría que tener algún impacto para los consumidores en Estados Unidos y sobre todo para los precios, ¿no? Que seguimos constantemente. Y la Reserva Federal pues estaría evaluando esta información de forma constante. Por otro lado, pues una inversión elevada desde Japón para con Estados Unidos. Eso sí, no, generalmente en estas notas no se toca como el beneficio para los países que están pues haciendo las negociaciones. En este caso no se mencionó, o no se menciona más bien,
¿cuál sería el beneficio para Japón? No solo pues que se disminuya la carga arancelaria, sino qué otros beneficios hay para los socios comerciales. Y en este caso, pues sí queda un poquito la incógnita, ¿no? De cuál es el beneficio ganar-ganar para los socios comerciales. Y por otro lado, pues, si bien es bueno que empiece a haber estas menciones de acuerdos, de negociaciones, que disminuyan el riesgo y la incertidumbre económica, pues también recordar que hacen falta otros socios comerciales que son clave, que no es más que, no es, no, bueno, no son más que algunos de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, entre los que destacan México, Canadá y la Unión Europea, que en los tres casos pues, se ha amenazado con un arancel del 30% y 35% en específico para Canadá, ¿no? Dentro de la información que tenemos. Entonces, el oro, que sería uno de los principales activos que ha estado pues evaluando bastante bien las primas de riesgo para con el tema comercial y geopolítico, vemos que se frena en el nivel de resistencia de los últimos meses, en los 3.450 dólares por onza aproximadamente, y hay un ligero retroceso, ¿no? Bastante razonable dentro de la estructura técnica, pero sobre todo, pues bastante bien ha mantenido la tendencia creciente, y por ahí, pues podría incluso mantenerse en algún tiempo, sobre todo, pues esperando qué va a pasar el 1 de agosto, ¿no? Yo considero que sería bastante razonable que el oro probablemente pueda mantener los niveles actuales hasta conocerse el tema de aranceles recíprocos en el 1 de agosto y por lo tanto, pues habría que esperar, ¿no? Entonces, eso sería dentro de la respuesta, ¿no? En cuanto a información de mercado, con esta información que nos va presentando la actualización. Y también ver que el dólar pues no ha podido superar. De hecho, ya ha perforado nuevamente, recuperado la resistencia de los 97.6 puntos aproximadamente y está haciendo el retesteo en ese nivel de resistencia, generando pues nuevamente una tendencia decreciente, ¿no? Voy a actualizar lo que sería un nivel que por aquí estamos observando, un nivel pues, de disminución, un nivel de directriz bajista que tenemos por aquí. Voy a borrar esta última zona para ver cómo, pues nuevamente está generando lo que sería un comportamiento decreciente y en la parte baja, pues un ligero canal también bajista, ¿no? Voy a colocarlo por aquí, una línea de tendencia. Y vemos cómo aquí se alcanza a apreciar lo que sería pues este canal decreciente de muy corto plazo, pero al final importante, ¿no? Que vemos por aquí. Entonces, obviamente, pues lo que sería divisas que están en contra, en este caso el euro no le está yendo tan bien, una disminución del menos 0.20%, la libra sí aprovechando un aumento del 0.23% con esta estructura de debilidad en el dólar, el yen japonés también aguantando lo que sería este triángulo ascendente que vemos por aquí, con ligeras apreciaciones el día de hoy. Y el canadiense, pues con mucha incertidumbre, ¿no? Sobre todo el canadiense, el peso mexicano también con mucha incertidumbre, aunque el peso mexicano, pues apreciándose en mayor medida, ¿no? Lo que sería ya tratando de perforar los 18.60 pesos por dólar a la baja, por ahí el nivel importante son los 18.50, que de perforarlo, pues sería un nivel sumamente importante, ¿no? Dentro de la estructura de mediano plazo, porque podría buscar como siguiente zona los 18.20 pesos por dólar, ¿no? Entonces, el peso mexicano mostrando mucha fortaleza, el franco suizo, en este caso, pues también, bueno, en este caso no mostrando apreciación, dentro de los más destacados en el mercado de divisas, ¿no? Y por otro lado, vamos a ver el índice japonés, cómo reaccionó con esta información. El Nikkei 225. Ah, no, denme un segundo, está por acá.
Acá está. Teniendo una apreciación importante del 3.5%, definitivamente el mercado japonés está tomando esta información como un tema relevante y pues aquí incluso tratando de dirigirse a sus máximos históricos en un excelente desempeño, ¿no? A pesar de pues, la debilidad económica que ha mostrado Japón, visto por el Producto Interno Bruto, que generalmente pues le cuesta mucho mantener con niveles crecientes, un estancamiento económico o desaceleración económica más bien que hemos visto ya en los últimos años, pues el índice, su índice de valores ha tenido un excelente desempeño y en este caso, pues como podemos observar, se encuentra muy cerca de lograr nuevos máximos históricos, ¿no? En la tendencia estructural de largo plazo que vemos por aquí y definitivamente pues con un sentimiento de mercado altamente optimista. Un 3.5% no es menor, es un nivel bastante elevado para un índice bursátil, por lo tanto, pues teniendo muy buen desempeño con esa información que tenemos por acá, ¿vale? Entonces, esto sería dentro de la información lo más destacable y con el tiempo que nos queda vamos a revisar algunos movimientos importantes dentro de lo que sería el calendario de reportes, ¿no? Que entre el día de ayer y hoy vemos en su mayoría, pues, reportes por encima de lo esperado, ¿no? Por encima de lo esperado en ingresos, por encima de lo esperado en beneficios por acción, aunque definitivamente, pues sí, tener mucho cuidado en lo que sería el optimismo que implique un dato por encima de lo esperado, porque realmente el día de hoy lo vamos a ver, hay los niveles de precios están muy endebles, a solo tomar el nivel por un resultado por encima de lo esperado, porque como sabemos hubo muchos ajustes a la baja en el primer trimestre e incluso en este trimestre empieza a suceder lo mismo y eso es lo que está viendo más el mercado. Las proyecciones para para próximos trimestres, próximos resultados, que lo que sería el, el dato, ¿no? Histórico de que se encuentre por encima o por debajo de lo esperado. Entonces, vamos a ver directamente en los precios. En un segundo, Hilton, el Hotel Hilton Worldwide Holdings, que el día de hoy pues está disminuyendo en 2.71%. Vamos a ver las estructuras de largo plazo para que veamos cómo, si bien la estructura es bastante elevada, muy creciente, una tendencia alcista sumamente fuerte, fortalecida. Sin embargo, el día de hoy pues, las acciones caen aproximadamente de 2 al 3% y cito a CNBC que nos comparte información respecto a los reportes que vamos a revisar, ¿no? Nos dice CNBC que las acciones del hotel cayeron casi un 2 al 3%, a pesar de que la empresa reportó ganancias e ingresos superiores a lo esperado en el segundo trimestre. Eh, la compañía también, por su parte, elevó su pronóstico de ganancias para todo el año entre 7.83 y $8 por acción, frente a un rango que se encontraba en 7.76 y $7.94 por acción. Entonces, ¿qué pasa aquí? La empresa reporta por encima de lo esperado, las expectativas son pues buenas para todo el año en este caso, sin embargo el precio cae, ¿vale? Y esto es algo que constantemente les he estado mencionando en las revisiones que hacemos en cada una de estas sesiones, ¿no? Eh, el mercado solo está dando precios sumamente elevados a reportes de plano que sean sorprendentes o sobre todo a previsiones, estimaciones de crecimiento para los próximos trimestres, eh, como para que se sustente una prima de riesgo más elevada en un contexto pues que es sumamente complejo, ¿no? Entonces, primer ejemplo, por ahí vemos también a la compañía Hasbro, Hasbro Incorporation, que cotiza dentro del Nasdaq, en este caso pues una ligera caída del menos 0.77%, y en este caso nos dice CNBC que las acciones subieron ligeramente previo al anuncio, ya que la empresa superó las expectativas de los analistas en lo que sería ingresos y beneficios por acción. Hasbro también elevó su previsión de beneficios para todo el año, impulsada por el rendimiento de su negocio Wizard,
declaró la directora financiera Gina Gothard en un comunicado. Otro ejemplo donde el reporte está por encima de lo esperado y también las previsiones para todo el año son buenas, pero el precio no repunta al alza, ¿no? Nuevamente nos habla de lo endeble que se encuentra en este momento, el que los inversionistas acepten una prima de riesgo tan elevada en diversas compañías y vemos en estos ejemplos que no está sucediendo. Texas Instruments, otra compañía importante, vamos a colocar por acá, Texas Instrument Incorporated, que se encuentra dentro del sector de semiconductores, ¿vale? Si bien también nuevamente una tendencia creciente, muy cerca de máximos históricos, pero el día de hoy cae 12%, una caída del 12 al 13% aproximadamente en lo que va del día. Es una caída sumamente agresiva a la baja. Y nos dice CNBC que las acciones cayeron eh, después de que la empresa publicara un pronóstico para el tercer trimestre que no alcanzó las estimaciones. Sin embargo, la compañía de semiconductores reportó resultados del segundo trimestre superando las expectativas en cuanto a ingresos y ganancias, ¿vale? En este caso, el ejemplo que nos dice, se superan los reportes por encima de lo esperado en ingresos y beneficios por acción, pero al ser las expectativas pues por debajo de lo que se esperaba para el tercer trimestre, el mercado está castigando muchísimo a la compañía con un menos 12%, solo por el hecho de una estimación en un tercer trimestre, pues, digamos, un tanto débil, pero al final sumamente razonable, porque el tema de los aranceles genera mucha incertidumbre, no tiene mucho sentido, o es muy difícil que se prevean pues, ingresos elevados cuando el consumo, indicadores de consumo que también hemos analizado, pues han estado cayendo, ¿no? Y la incertidumbre arancelaria, pues es un hecho y cualquier incremento en el precio para los consumidores también implicaría una disminución en el consumo. Entonces, todo esto mira o nos permite analizar lo sensible que están los precios, porque los inversionistas ya no están dispuestos, repito, dispuestos a pagar primas de riesgo elevadas porque la incertidumbre es considerable y los indicadores económicos ya empiezan a reaccionar, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí nos quedamos. Quería revisar algunas empresas más, solo quería como dar algunos ejemplos. Vamos a estar haciendo esto pues, cada emisión y eh, con esto estaríamos terminando, agradeciendo de antemano su tiempo que comparten con nosotros e invitándolos a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, en YouTube, Instagram y Facebook, en donde pues nos daría mucho gusto pues, que compartan nuestro contenido, que lo comenten, que le reaccionen a él. Y pues también los invitamos a nuestra siguiente emisión. Cuídense mucho, muchas gracias y nos estamos viendo para el día viernes. Que estén muy bien.